¿Sabías que la mordida del tiranosaurio Rex era tan fuerte que podía triturar un coche? No era solo el dinosaurio depredador más grande, sino también uno de los más inteligentes. Con sus 12 metros de largo, dominaba el Cretácico en lo que hoy es Norteamérica. Su cráneo, de casi 2 metros, estaba lleno de dientes enormes y cerrados, ideales para romper huesos. ¿Crees que era solo un depredador o también un carroñero? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué era más fuerte, la mordida del T-Rex o la defensa del Triceratops? Con su enorme cráneo de hasta 2 metros, el Triceratops era el rival perfecto del T-Rex. Sus 3 cuernos y su gran volante óseo lo protegían del ataque. Se cree que su cráneo no solo servía para defenderse, sino también para atraer a sus parejas. Imagina una pelea entre un Triceratops y un T-Rex. ¿Quién crees que ganaría? ¿Para qué servían las placas en la espalda del estegosaurio? La respuesta te sorprenderá. Este herbívoro, de casi 9 metros de largo, es famoso por las 2 filas de placas óseas que recorren su espalda. Los científicos creen que no servían de armadura, sino para regular su temperatura, al igual que las orejas de los elefantes. También usaba su cola con púas como una maza defensiva. Este dinosaurio tenía un cerebro del tamaño de una nuez. ¿Crees que eso le importaba? Olvídate del cine. El verdadero Velociraptor era más pequeño de lo que piensas. A diferencia del Velociraptor de las películas, este dinosaurio era del tamaño de un pavo grande y estaba cubierto de plumas. Con una garra retráctil en cada pata, era un cazador ágil y astuto. Se movía en manadas para cazar a presas más grandes. ¿Te imaginas un velociraptor con plumas? Así era en realidad. ¿Cómo un animal tan alto se las arreglaba para caminar? Con su cuello de hasta 9 metros de largo, el brachiosaurio era el equivalente a una jirafa prehistórica. Su principal alimento eran las hojas de los árboles más altos. Sus patas delanteras eran más largas que las traseras, lo que le daba esa postura única. Si este dinosaurio viviera hoy, ¿crees que podrías ver su cabeza por encima de los edificios? El depredador más grande no vivía en la tierra. El espinosaurio era un cazador semiacuático, con una mandíbula alargada parecida a la de un cocodrilo, ideal para pescar. La enorme vela en su espalda, de casi 2 metros, podría haberle servido para exhibirse o regular su temperatura. Era incluso más grande que el T-Rex. ¿Crees que el T-Rex podría haber derrotado al espinosaurio en una pelea? La película lo hizo famoso, pero la realidad era muy diferente. El dilofosaurio del cine, con su cresta de piel y su veneno, es pura fantasía. El verdadero dinosaurio era un depredador ágil con 2 crestas óseas en su cráneo que probablemente usaba para atraer a su pareja. No escupía veneno y era del tamaño de un coche pequeño. ¿Qué otro dinosaurio te gustaría que desmitificáramos? ¿Un animal de más de 100 toneladas? Así era el argentinosaurio. Este gigante de cuello largo fue uno de los animales terrestres más grandes de la historia. Medía más de 30 metros, como un edificio de 10 pisos. Para alimentar un cuerpo tan masivo, probablemente comía sin parar, arrancando hojas de las copas de los árboles con su cuello. Si un argentinosaurio caminara por tu ciudad, ¿qué edificio crees que tumbaría con solo un paso? No era un dinosaurio, pero sí el terror de los cielos. El pterodáctilo era un reptil volador, no un dinosaurio. Con sus alas de piel estiradas, se deslizaba por el aire en busca de peces. Tenía un pico alargado y afilado, ideal para atrapar a sus presas. ¿Te imaginas un animal del tamaño de un águila con dientes? Era un auténtico tanque blindado. Con su cuerpo cubierto de placas óseas y espinas, el anquilosaurio era prácticamente invulnerable a los depredadores. Su mejor arma era el mazo óseo de su cola, que podía romper las patas de cualquier atacante. Si tuvieras que elegir una armadura de dinosaurio, ¿elegirías la del anquilosaurio? ¿Conoce al primer dinosaurio? Así es, el iguanodón. En 1825, sus restos fueron de los primeros en ser identificados como los de un saurio terrible. Este herbívoro se movía tanto en 2 como en 4 patas. Lo más distintivo de él eran unas púas afiladas en sus pulgares, que se cree que usaba para defensa. El iguanodón fue el primer dinosaurio del que oímos. ¿Cuál es tu favorito? El rey de los mares no era un dinosaurio. Aunque el mosasaurio fue un depredador marino gigantesco que dominó los océanos durante el Cretácico, no era un dinosaurio. Era un reptil marino que podía crecer hasta 17 metros. Su mandíbula estaba diseñada para tragar a sus presas enteras, desde peces hasta otros reptiles marinos. Si el mosasaurio hubiera sobrevivido, ¿crees que nadar en el mar sería una buena idea? Este depredador era una máquina de cortar. Con sus 9 metros de largo, el alosaurio era el principal depredador del Jurásico. Sus dientes, como cuchillos, le servían para cortar la carne de sus presas. Aunque no era tan fuerte como el T-Rex, era más rápido y ágil. ¿Te gustaría haberlo visto en acción? El dinosaurio que se parecía a un avestruz. El Gallimimus era un dinosaurio con una apariencia muy similar a la de un avestruz, con un cuerpo ligero y un cuello largo. Se cree que era uno de los dinosaurios más rápidos, alcanzando los 50 km/h.
Era un omnívoro que se alimentaba de insectos y plantas. Si vivieras en el Cretácico, ¿preferirías tener un T-Rex o un Gallimimus como mascota? El dinosaurio más pequeño no llegaba ni a la rodilla de un humano. Con solo 1 metro de largo, el Compsognathus era del tamaño de una gallina, pero era un depredador. Se movía a gran velocidad y se alimentaba de lagartos y pequeños insectos. ¿Qué otro dinosaurio pequeño te gustaría conocer? La trompeta del Cretácico. El Parasaurolophus es famoso por su cresta tubular en la cabeza, que medía hasta 2 metros. Se cree que la usaba para emitir sonidos. Se comunicaba con su manada y advertía a otros de la presencia de depredadores. ¿Te imaginas cómo sonarían sus gritos? El depredador con cuernos. El Carnotaurus era un depredador con 2 cuernos sobre sus ojos, lo que le daba una apariencia única. Aunque sus brazos eran ridículamente cortos, sus patas traseras eran muy musculosas, lo que le permitía correr a gran velocidad. ¿Crees que sus cuernos eran solo para lucirse, o también para combatir? El verdadero velociraptor de las películas. El Deinonychus fue la verdadera inspiración para el velociraptor de las películas. Era del tamaño de un lobo, y tenía una garra en forma de hoz en cada pata, que usaba para atacar a sus presas. Se cree que cazaba en manada para derribar presas más grandes. ¿Sabías que el Deinonychus tenía plumas? Así es, como un pájaro. El T-Rex no era el depredador más grande. El giganotosaurio, que vivió en la actual Argentina, era aún más grande que el T-Rex. Con una mandíbula llena de dientes afilados, era un cazador formidable. A pesar de su gran tamaño, era más delgado y ágil que el T-Rex. ¿Crees que 2 depredadores tan grandes podrían haber coexistido en un mismo hábitat? ¿Un cráneo del grosor de un ladrillo? Así era el Pachycephalosaurus. Su cabeza, en forma de domo, era increíblemente gruesa y maciza. Los científicos creen que la usaba para embestir a otros machos, compitiendo por territorio o parejas. ¿Te imaginas a 2 de estos chocando sus cabezas? Este dinosaurio tenía una cresta de pinchos alrededor de la cabeza. ¿Crees que era por defensa o simplemente para lucirse? ¿Un dinosaurio con plumas o un ave con dientes? El Archaeopteryx es el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Tenía plumas como un ave, pero también dientes, garras y una cola larga, como un reptil. Se cree que podía volar, aunque no muy bien, y se alimentaba de insectos. ¿Crees que las aves que vemos hoy en día son los descendientes de los dinosaurios? ¿El dinosaurio con las garras más largas? Así es, el Therizinosaurus. Sus garras medían casi 1 metro de largo, pero no las usaba para cazar. Era un herbívoro que las usaba para arrancar ramas o para defenderse de los depredadores. Su apariencia era muy extraña, con un cuello largo y un cuerpo voluminoso, pero con esas impresionantes garras. ¿Qué otro dinosaurio tiene una característica tan extraña como estas garras? El cocodrilo gigante del mar prehistórico. No era un dinosaurio, pero sí el rey de los mares. El cronosaurio era un reptil marino con una cabeza enorme y dientes afilados, ideal para cazar peces y otros animales marinos. ¿Qué animal marino actual crees que se parece más al cronosaurio? El tanque blindado con púas. El Euoplocephalus era un dinosaurio con una armadura muy sofisticada. Tenía una cola con un mazo óseo y una armadura de placas que lo hacía casi invulnerable a los depredadores. ¿Crees que esta armadura era más efectiva que la del anquilosaurio? El animal volador más grande de todos los tiempos no es un avión, sino un reptil. El Quetzalcoatlus era un pterosaurio con una envergadura de más de 10 metros, del tamaño de una avioneta. Podía volar a grandes alturas, y su pico largo era perfecto para atrapar peces. Se cree que también caminaba sobre la tierra en busca de presas. ¿Crees que podríamos haberlo domado para viajar por el mundo? ¿El demonio del infierno? El Stygimoloch, cuyo nombre significa demonio del río del infierno, era un dinosaurio con cuernos y una cabeza en forma de domo. Se cree que era la forma juvenil del paquicefalosaurio. ¿Qué nombre más intimidante te gustaría que tuviera un dinosaurio? El depredador más grande de su tipo. El Utahraptor era un depredador que era incluso más grande que el Deinonychus. Medía hasta 7 metros de largo y tenía una garra en forma de hoz en cada pata. Era un cazador ágil y astuto que se movía en manadas para cazar. ¿Qué te parece si el próximo video es sobre un dinosaurio que vivió en tu país? ¿Conocéis al primo del Triceratops, pero con 6 cuernos gigantes? El Styracosaurus, de unos 5 metros, era una fortaleza andante. Su característica principal era su enorme volante óseo, que lucía 6 púas impresionantes, además del cuerno nasal. Se cree que estas espinas no solo servían para intimidar a depredadores como el T-Rex, sino que también eran claves para reconocerse entre sí o para exhibiciones de apareamiento. ¿Cuál es más feroz, el Triceratops o el Styracosaurio? El dinosaurio más inteligente. El Trodón tenía un cerebro grande en comparación con su tamaño, lo que le hacía un cazador astuto. Tenía ojos grandes, lo que le daba una buena visión nocturna. Si el Trodón no se hubiera extinguido,
¿Crees que los dinosaurios habrían desarrollado una inteligencia similar a la de los humanos? El camello jurásico de brazos gigantes. El Deinocheirus de 11 metros de largo tenía brazos de 2,4 metros. Se cree que su gran joroba almacenaba grasa. A pesar de su gran tamaño y garras, era omnívoro, alimentándose de plantas y pequeños peces en un ambiente acuático. Usaba sus garras gigantes para excavar o tirar de la vegetación. Un gigante omnívoro y jorobado. ¿Qué otra criatura prehistórica te parece más extraña? El fin de los dinosaurios no fue lento. Fue un solo día. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro golpeó la Tierra en lo que hoy es México. El impacto fue tan fuerte que levantó una nube de polvo que cubrió el planeta, bloqueando la luz del sol. En poco tiempo, las plantas murieron, los herbívoros se quedaron sin comida y los grandes depredadores los siguieron. El fin de los dinosaurios marcó el inicio de la era de los mamíferos. ¿Qué tan diferente sería la Tierra hoy si ese asteroide no hubiera caído?